Buenos días. El día de hoy les voy a explicar el ejercicio número 7 del capítulo número 7. Vamos a determinar la resistencia total para cada prueba de la figura 7.5. En la figura 7.5, la figura número A, tenemos la resistencia. Sabemos que la resistencia total entra por el lado izquierdo entre las resistencias de 300 y 400 ohmios. En este caso vamos a empezar desde la resistencia de 300 ohmios, a la cual le vamos a sumar los 400 kiloohmios que están en paralelo con los 200 ohmios más 300 ohmios y 500 ohmios que sabemos que están en serie, más los 400 ohmios que se encuentran debajo de 300 ohmios. Aplicamos la fórmula para calcular la resistencia total. Sabemos que si los 300 ohmios se conservan en serie, se suma y se hacen los cálculos de las resistencias que se encuentran en paralelo. Hacemos un cambio de unidades y 4 kiloohmios se convierten en 4000 ohmios, que se multiplican a la suma de las resistencias en serie y se dividen para la suma de todas las resistencias. Procedemos a seguir realizando los cálculos de nuestra ecuación y obtenemos que la resistencia total de este circuito es 1500 ohmios. Buenos días, ingeniero. Ahora le voy a presentar el ejercicio número 13 del capítulo 7 del libro de Análisis de Circuitos Eléctricos de Robbins y Miller. Este ejercicio nos dice que visualicemos la figura 756 y encontremos las corrientes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, además de encontrar los voltajes AB y CD, y también verificar que la potencia suministrada al circuito es igual a la suma de las potencias disipadas por los resistores. Como podemos ver, aquí tenemos la figura 756. Es un circuito mixto y ahora vamos a encontrarlas. Primero que todo, las corrientes. Para poder encontrar las corrientes, lo que tendríamos que hacer es ir resolviendo nuestro circuito de derecha a izquierda. En este primer caso podemos ver que estas dos resistencias, la resistencia 6 y 3, están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre estas dos es de 9 kiloohmios, que podemos ver. Ahora, al hacerse una sola resistencia, vemos que está en paralelo con la resistencia 5, por lo que haremos la suma de resistencias en paralelo de la resistencia equivalente 1 con la resistencia 5. Y está aquí. Nos daría el resultado de la resistencia equivalente 2, que es de 3.6 kiloohmios. Aquí está. Luego, al ya tener estas dos resistencias, vemos que la resistencia 2 con la resistencia equivalente 2 no está en serie, por lo tanto las vamos a sumar directamente sin ningún problema. Entonces la resistencia número 2, que es de 1 kiloohmio, más los 3, más 3.6 kiloohmios, que es de la resistencia equivalente 2. Entonces tenemos que nuestra resistencia equivalente 3 es de 4.6 kiloohmios. Ahora, la resistencia equivalente 3 está en paralelo con la resistencia 4 y hacemos la misma operación que vamos a ver aquí y nos da un resultado de 2.4 kiloohmios, que es la resistencia equivalente 4. Y ya para el final, como podemos ver, ya solo tenemos nuestro voltaje y las tres resistencias, la resistencia 1, resistencia 7 y la resistencia equivalente 4. Una vez hecho eso, debemos sumarlas las tres porque están en serie y así obtendremos nuestra resistencia total, que es de 5.4 kiloohmios. Aquí podemos ver. Ahora, una vez obtenido eso, podemos sacar nuestra corriente total, que sería el voltaje, que nos da el circuito, que es 28, sobre nuestra resistencia total. Hacemos la transformación de vida de kiloohmios a ohmios y nos da que 28 dividido por 5400 es 5.2 miliamperios. Y al estar en serie, la corriente va a ser la misma en todos los
en todas las resistencias. Por lo tanto, la corriente en la resistencia 1 también va a ser de 5.2 miliamperios. Ahora vamos a encontrar nuestra resistencia 4. Con esto vamos a hacer que el voltaje de la resistencia 2 va a variar. Aquí es de 12.48 voltios. La vamos a dividir para la resistencia que tenemos aquí, lo que nos da una intensidad de corriente de 2.5 miliamperios. La intensidad de la corriente 2 y la intensidad de la corriente 6 es la misma, 12, que es la voltaje equivalente 3 sobre la resistencia equivalente 3, lo que nos da un valor de 2.71 miliamperios. Nuestra corriente 3 nos da la corriente 3 que pasa por una resistencia de 3 kilómetros nos da 1.081 miliamperios, y la corriente 5 que pasa por los 6 kilómetros nos da una intensidad de corriente de 1.621 miliamperios. Esto para la parte A. En la parte B nos pide que busquemos el voltaje AB y CD. El voltaje AB es este de aquí y el CD es este de aquí. Para sacar el valor de voltaje AB tenemos que hacer la corriente que pasa en este punto por la resistencia. Entonces la corriente que pasa aquí es la corriente 4, que nos dio un valor de 2.5 mil amperios. Hacemos la transformación aquí y lo multiplicamos por la resistencia que se encuentra en el punto del punto A al punto B, que es de 5 kilómetros, y nos da 12.43 voltios. El voltaje CD, como podemos ver, en este pasa la corriente 5, intensidad número 5, que nos dio un valor de 1.621 mil amperios. Multiplicamos para hacer la transformación y multiplicamos por el valor de la resistencia, que es de 6, y nos da 9.73 voltios. Al iterar C, como veíamos, nos dice verifique que la potencia suministrada al circuito es igual a la suma de las potencias disipadas por los resistores. Lo que tendremos que hacer como primer punto sería buscar nuestra potencia total en todo el circuito, que en este caso sería hacer nuestra corriente total al cuadrado por la resistencia total, y esto nos da un valor de 145.3 megawatts. Ahora con la potencia 1 utilizamos la intensidad de corriente 1 y su resistencia y nos da 26.9 megawatts, y así con todas las resistencias, con todas las corrientes y sus respectivas resistencias. Una vez hecho todo eso, realizamos la suma de todos los valores de las potencias y verificamos que nos da el mismo valor que sacamos al inicio de la potencia total. Y bueno, eso sería todo lo que sería de este ejercicio. Muchas gracias, ingeniero. Ya, se tiene el siguiente problema del capítulo 7. Si el potenciómetro de la figura 770 se ajusta para que R2 sea igual a 200 ohms, determinen los voltajes de BA y de BC. Bueno, primero tenemos que recordar la definición de un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable que se puede utilizar para crear un divisor de voltaje y calcular el voltaje entre las resistencias. Como vemos, esta resistencia es fija y no es variable como la del potenciómetro. Entonces, primero tenemos que calcular la resistencia R1, la cual se obtiene de la diferencia de 1 kilo ohm menos 200 ohms. Ya, luego calculamos la resistencia equivalente entre R1 y los 100 ohms, ya que están en paralelo. Ya, y para calcular el voltaje de BC hacemos de que R2 y RL están en paralelo y calculamos también su voltaje multiplicándolo por los 24 volts, lo cual tenemos 7,45.
Y para obtener el voltaje de AB, restamos los 24 volts que teníamos inicialmente, menos el voltaje de BC, lo cual nos da 16,55 volts. Ya, bueno, yo les voy a presentar lo que es el ejercicio 25 del capítulo número 7. Aquí nos dice calcule la intensidad de C y el voltaje de CE para el circuito de la figura 7.67. Como podemos ver, la figura 7.67 es la que podemos encontrar aquí. Ya, aquí nos brindan como datos que la intensidad de B es igual a 0 y la intensidad de C es la misma que la intensidad de E. También nos brinda como dato que el voltaje de BE es igual a 0.7 voltios. Entonces, lo que nosotros hacemos es partir de esos datos y comenzar a resolver el circuito por los datos que sabemos y conocemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el voltaje de BE. Para esto utilizamos un divisor de voltaje, que sería la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, porque estos datos sí los conocemos. Y por el voltaje de CC, que es un dato que también lo conocemos. Entonces aplicamos y reemplazamos datos, que sería 4 kiloohms sobre 32 kiloohms más 4 kiloohms por los 18 voltios que nos dan aquí. Calculamos y esto nos da un resultado de 2. Ya, como ya tenemos ese resultado, también debemos tener en cuenta el dato que nos dieron en el ejercicio, que nos dan los voltios de BE, que esto sería igual a 0.7 voltios. Como calculamos el voltaje de BE y nos dan aquí los datos de el voltaje de BE, tenemos aquí que este voltaje está saliendo del nodo de BE, entonces sería negativo, por lo que tenemos que restar. Entonces sería el voltaje de B que nos quedó mediante esta solución, restado los 0.7 nos da un valor de 1.3 voltios. Con eso ya tenemos el resultado de BRE. Con este dato ya podemos calcular la intensidad de E, que también tenemos desconocida. Entonces, aquí le podemos calcular el voltaje sobre la resistencia. El voltaje ya lo conocemos, que es 1.3 voltios, y la resistencia nos brindan en el ejercicio, que son los 400 ohms. Entonces, hacemos el cálculo y nos da un total de 3.25 miliamperios. Y como en el ejercicio nos indicó que IC es igual a IE, esto quiere decir que los 3.25 miliamperios también pertenecen a los datos de la intensidad de C. Con esto ya podemos aplicar una de las leyes de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. Entonces, aplicamos y sería el voltaje total, que lo tomamos como BCC, que lo conocemos, más BRC, más el voltaje de BCE y más el voltaje de BRE, que ya calculamos. Como en el problema nos dice que calculemos el voltaje de BCE, entonces hacemos un pequeño despeje. Los valores que están sumando pasan al otro lado a restar y seguimos calculando. Entonces, el voltaje de BCE ya tenemos aquí, que nos dan de dato que son los 18 voltios, menos el voltaje de CCC. Entonces, el voltaje de CCC le calculamos la intensidad de C, que está en la parte de acá arriba, por la resistencia de C. La intensidad de C ya sabemos que es 3.25 miliamperios por la resistencia de C, que nos dan aquí 2.400 ohms. Eso le multiplicamos, menos BRE. Hacemos lo mismo con BRE, la resistencia de E por la intensidad de E. Como ya tenemos aquí calculado, igual nos da un valor de 1.3 voltios. Entonces hacemos ese cálculo
Aquí nos queda 18 voltios, en la multiplicación nos queda menos 7.8 voltios y aquí, como ya sabíamos, menos 1.3 voltios. Esto nos da un total de 8.9 voltios. Entonces tenemos calculado el voltaje de VCE y en el ejercicio también nos pedía la intensidad de C, que ya la calculamos aquí, que nos dio un valor de 3.25 voltios. Que digo miliamperios, perdón.